invisible, no es visible. Si tú todos los días buscas, te levantas para buscar corriendo algo visible, bueno, esa es la razón número uno de tus problemas. Y quiero decir que lo invisible es Dios y el amor. Pero antes de empezar a compartir con ustedes, quiero decirles quién soy. Bueno, pues yo soy hijo de mi mamá. Tengo 69 años, ya casi represento 80, pero tengo 32 años de casado, 3 hermosos hijos como los tuyos, uno de 31, otro de casi 28 en mayo y mi hija de 21, que es la que está todavía estudiando psicología en Puebla. 32 años de casado, me casé en Sinaloa. Quiero decirles que mi hijo el mayor, tenemos una chulada de familia, la verdad. Yo sé que la tuya igual, pero te voy a decir las razones. Mi hijo el mayor, voy a cumplir 39 años de cristiano el próximo 18 de marzo. Ahorita te voy a dar un testimonio. Pero quiero decir algo, mi hijo el mayor conoció a Jesucristo desde el vientre de su madre. Así que a los 4 añitos, mi hijo era muy sobrenatural. Mi segundo hijo fue lleno del Espíritu Santo a los 4 años, solito. Él buscó a Dios solito porque el mayor se iba a la escuela, a la primaria en la mañana y en la tarde creo que estaba recibiendo clases. Y mi hijo de 4 añitos, pues al quedarse solito, le dio por buscar a Dios y orar, y de repente pues un niño de 4 años que no hace ruido es un poco extraño, ¿no? Entonces de repente íbamos y estaba en la sala de la televisión ahí, llore, o en su recámara, ¿verdad? Ahí estaba, y a los 4 años fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí saben qué es eso, verdad? Eso es algo que se ve y se oye, no es algo etéreo. Y mi hija fue la que más anduvo en el mundo, es la que más anduvo en el pecado, y ella fue llena del Espíritu Santo a los 5 y medio. A los 5 y medio de años, ella fue un instante. Estaba viendo un video de unos niños australianos que estaban adorando en inglés, estaban con sus ojos cerrados, los niños adorando, y ella, motivada por la escena, se puso a adorar en sus palabras al Señor Jesús, y Dios ahí la encontró. Mi esposa y yo estábamos en el comedor. Y repito, es algo que se ve y se oye. Entonces, la verdad es que tuvimos unos hijos que no merecemos, ¿verdad? Porque son excelentes, pero quien los hizo excelentes fue la presencia de Jesús. Yo no sé si se puedan pasar imágenes aquí, pero me encantaría que vieras a mi hija. Mi hija terminó de leer la Biblia, ¿sabes a cuántos han terminado de leer la Biblia por lo menos una vez? Bueno, está bien, felicidades. Mi hija terminó por primera vez de leer la Biblia a los 11 años. Era muy disciplinada. Y eso quiero decirte que por falta de tiempo, porque en la primaria, ahora, ¿cómo les encargan tareas? Es una crueldad. Yo no estoy de acuerdo con nuestro sistema educativo que le roba la infancia a los niños, la adolescencia a los muchachos, ¿verdad? Eso se me hace un crimen para el equilibrio emocional y el equilibrio físico también. Ya aparte pierden la oportunidad de aprender otras destrezas, deportes, arte, etc. Ok. Y te voy a compartir algo que a lo mejor no me crees. Si no me crees, no hay problema, pero yo no digo mentiras. Mi hijo mayor, mis 2 hijos siempre durmieron en la misma recámara, obviamente en la misma casa, ¿verdad? Y después de que se fueron a la universidad, siguieron viviendo juntos, no sé, como 6 años. Se dejaron de ver cuando el grande se fue a Europa por 1 año y luego el otro se fue en 1 año. Pero ¿saben cuántas veces se pelearon mis 2 hijos? ¿Cuántas veces te imaginas que se puede pelear alguien con el que todo el tiempo estás ahí metido? Además son muy distintos. Mi hijo el grande es
colérico sanguíneo y el otro flemático melancólico. 2 veces, más o menos 2 veces se pelearon mis hijos. Y eso para mí es un milagro. Pero es un milagro que hace la presencia de Dios. Cuando uno busca a Dios sinceramente, Dios te evita muchos problemas. Para esto quiero decirte que no tengo un matrimonio perfecto. Mi esposa desgraciadamente cometió el error de casarse con alguien que no era de su familia. Entonces, no tenemos un matrimonio perfecto para nada. Para nada. A lo mejor tu matrimonio es mucho mejor que el resto. Pero el temor de Dios hace la diferencia. En serio, sinceramente, el temor de Dios no es miedo a Dios, es el temor de Dios es algo que viene a nosotros con la presencia del Señor Jesús. Fui un hijo, soy el primogénito de 9 hermanos. Mi papá se casó de 45 con una de 15, guapísima. Mi madre era una viejona, así como 15 centímetros más alta que mi padre. Y crecimos en una pobreza muy grande, una pobreza de veras muy grande, porque mi papá tenía una mentalidad de escasez y pues nunca había dinero. Y además pues era la época en que yo nada más tenía un par de zapatos, muy poca ropa, 2 o 3 pantalones. No es como ahora que tenemos closets llenísimos, ¿verdad?, de ropa que ni usamos. Y crecimos en una dualidad. Éramos muy pobres, pero teníamos que codearnos con gente rica, porque mi papá pertenecía a esa clase, a ese estatus social. Y quiero decirte que mi padre fue el objeto el motivo de mi admiración todo el tiempo, porque mi papá fue un hombre muy culto, muy educado, muy bello. Pero mi mamá tenía un genio. Mi mamá usaba pistola cuando yo era niño. Te lo digo en serio, mi mamá tenía una escuadra. Imagínate el genio de mi madre para usar escuadra. Era intolerante, exacerbado. Y mi papá muy buena gente. Era la época en que se usaba pistola. Mi papá usaba pistola. Mi papá fue diplomático, fue fundador de la Confederación Mexicana de Productores de Café, fue fundador del Instituto Mexicano del Café con otras 2 personas. Y entonces de niño yo sufrí mucho la ausencia de mi padre, porque mi papá era asesor de la Presidencia de la República en Comercio Internacional de Café, y a cada rato tenía que estar en la ONU, porque el café en los 60 era uno de los principales introductores de divisas al país. Entonces yo fui un niño que crecí con demasiada exigencia y sin un padre, que mi papá era bien amoroso, bien lindo, pero además también había una barrera generacional. Cuando yo tenía 1 año, mi papá tenía 50 y además era un hombre muy ocupado, pues lo veía poco. Entonces yo me volví rebelde, fui alcohólico, fui drogadicto. Mi primera experiencia sexual la tuve a los 12 años, mi primera borrachera a los 12 años, a los 15 años era marihuano, alcohólico. Y te lo platico para que veas cómo es mi vida. Yo anduve de vago, duré 6 años en secundaria para los que están estudiando, pero después me dio por estudiar y hice una carrera, mi primera carrera, me fui a estudiar a Japón, regresé a hacer otra carrera, y de los 25 a los 30 años yo me volví muy religioso. Yo estuve metido en la iglesia de Santa Rita de Casia ahí en Veracruz, porque yo vivía en Veracruz, mientras hacía mi segunda carrera, y estaba por lo menos 4 días a la semana. Éramos muy amigos con los curas, 3 veces los curas me invitaron a ir a vivir con ellos, pero en ese entonces yo estaba estudiando para ser terapeuta sexual en la Facultad de Psicología.
ahí en Veracruz. Y en ese tiempo, bueno, terminé mi carrera, trabajaba en Alvarado, bueno, era jefe de un área de banco, y en ese entonces trabajaba en Alvarado, pero le pagué a una suiza alemana que me diera clases particulares de francés, porque me gustan mucho los idiomas. Y esta señora, siendo yo muy religioso, me empezó a hablar de un Dios conocible, de un Dios que yo podía conocer. Y me decía, tú tienes una buena vida, pero Jesucristo murió para que tú tengas una vida mejor. La tía loquita. Pero con el paso, pero ella me hablaba con pruebas. Y a mí nadie me había hablado con pruebas. Ella me decía, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dicen los periódicos de Europa. Y yo digo, a mí nunca me ha hablado, nadie me ha hablado de que Dios está metido en nuestras vidas ahorita en esta época. Y bueno, pues entonces yo me iba a Alvarado, viajaba una hora a Alvarado y una hora de Alvarado a Veracruz, estudiando francés, que me gustaba mucho, pero cuando me di cuenta que Dios era más importante, entonces me dediqué a leer el Nuevo Testamento. Y ahí me di cuenta que Dios era una cosa muy distinta a lo que me habían enseñado y lo que yo creía, pero no pasó nada. Para esos entonces yo era un pervertido, un morboso y pervertido sexual. Tenía 5 años de vivir casi con la novia, pero como a los 6 meses de que esta señora se regresó a Suiza, Dios empezó a tratar con mi vida de pecado y me empezó a mostrar que estaba lejos de Dios, muy lejos de Dios, y que el infierno era mi destino eterno garantizado. Yo pertenecía al infierno por causa de mi pecado. Y eso trajo una convicción muy fuerte en mi vida de que yo andaba lejos de Dios. Y entonces un día voy a Huatusco y conozco unas personas, quiero darles un aventón a Veracruz al otro día, y cuando llego a donde quedamos de vernos, había una reunión pues como esta, ¿verdad? Y llego en el momento que decía una persona que estaba al frente, ahora todos los enfermos pasen que Dios los va a sanar. Y ahí vi unos milagros tremendos que yo los había leído, pero nunca los había visto. Y dijo él, el Señor Jesús está aquí. ¿Quién necesita a Jesús? Y yo dije, yo sé que necesito a Jesús. Y Jesucristo ahí vino a mi vida, me llenó del Espíritu Santo. Y desde ese día, bueno, fue una cosa tan grande que yo quise dejar mi trabajo, dejé la vida social, yo en ese entonces me codeaba con la gente más rica de Veracruz. Bueno, ya saben, la tomadera, la fumadera y sobre todo la cama, ¿no? Pero cuando Cristo vino a mi vida, renuncié a seguir ahí en la Facultad de Psicología estudiando para ser terapeuta sexual. Ya no me interesó, no volví a tocar a una mujer. El problema lo tuvo la novia, ¿verdad? Porque ella no entendía cómo de la noche a la mañana este loco se mete con Dios y pues renuncia a los placeres que habitualmente teníamos cada semana. ¿Y por qué te digo eso? Porque algunos de ustedes, bueno, y quiero decirte que pues finalmente teníamos yo 5 años casándonos y como a los 6 meses, 8 meses de que Cristo vino a mi vida, nos separamos. Y yo me casé a los 7 años. Cuando nos separamos yo dije, yo no quiero saber nada de mujeres, yo me voy a dedicar a servir a Dios y Dios me dará mi esposa. Por cierto, la más guapa. No tuve muchas, pero la que tenía la escribía. Entonces, te lo digo, ahora, fíjate, ¿cómo es posible que un joven de 30 años, maniático sexual, con la presencia de Jesús, dejó algo tan grande que literalmente mueve al mundo? Porque todo se vende con carne. Venden coches con jamón, venden cervezas con taquitos de nana. Todo se vende ahora con carne, ¿verdad?
Y yo pude renunciar a eso porque sabía que era pecado. Y lo menciono porque algunos de ustedes no tienen su vida íntima totalmente satisfecha, pero así como Cristo satisface hasta la fecha mi vida entera, tú lo que necesitas es a Jesucristo. Lo que necesitas es a Jesucristo. Quiero decir más, somos personas muy sencillas. Soy güero por accidente, no tengo la culpa. Tengo varios hermanos morenos, porque mi papá era morenito, mi mamá era güera, muy guapa, ya se fue con el Señor hace 2 años. Y cuando Cristo cambió mi vida, aunque yo vivía en Veracruz, empecé a hablar con mi familia y Dios transformó a mi familia después de que éramos odiosísimos. Era una violencia terrible porque mi madre era muy violenta y nos educó para hacer eso, pero y el Señor Jesús los encontró y empezamos a ser familia. Eso fue hace 37 años. Yo voy a cumplir 39 de cristiano. Ok, vámonos a la palabra. Ese es mi testimonio. Oí una historia de alguien que dijo, se burlaba de un cristiano y le decía: yo me dedico a abrir cuerpos como médico forense y he abierto infinidad de cuerpos, y burlonamente le decía a este cristiano: y nunca he visto el alma y el espíritu en ningún cuerpo. Y este cristiano le dice: cuando muera tu mami, ábrela, córtala y busca en qué parte del cuerpo está el amor tan grande con el que te ama. Las cosas más importantes de la vida son invisibles. El amor es invisible, pero tú lo puedes hacer que sea palpable y real. Casi todos los problemas mentales vienen de la falta de amor. Casi todos los problemas mentales tienen su etiología en la falta de amor. ¿Qué necesitan tus hijos para ser felices? ¿Alguien sabe qué necesita un niño para ser feliz? Ver a su papá y a su mamá besarse, amarse, respetarse. Si un papá y una mamá se aman, los hijos automáticamente tienen la oportunidad de ser felices. Pero si tú no eres feliz, si tú no le das más importancia al amor en tu vida conyugal, a los hijos ya se los está cargando la tristeza. Así le llaman al mal. Entonces es muy importante que tú y tus hijos, y tu esposa, o tu esposo, se lleven bien. Se lleven bien, porque lo más importante es invisible. Dime qué es más importante en tu hogar, fuera del amor. ¿Qué es más importante que llevarse bien en la familia? Hay un proverbio árabe que dice: tu casa puede sustituir al mundo, pero el mundo nunca sustituirá tu casa. ¿A qué te sabe la gloria de allá, los aplausos de afuera, el dinero que ganas si llegas a tu infierno en la casa? Porque a veces la casa se pone así, ¿verdad? A veces tenemos que dormir con el enemigo, ¿no? Dicen ellas. Entonces es muy importante que tú y yo le demos valor a lo trascendente. Hace años tuve una relativa amistad con un médico muy famoso en nuestro país, el doctor Oseas Camarillo, que vivía en mi ciudad, cultísimo hombre, pero ateo. Y él decía: señor Méndez, cuando a alguien le da cáncer, cuando a alguien le diagnostican un cáncer fuerte, grave, esa persona automáticamente cambia su manera de vivir. Se vuelven místicos, o sea, religiosos, le empiezan a dar importancia a Dios. ¿Por qué no se la dieron antes? Para que se hubieran evitado ese problema.
le dan importancia a las cosas eternas, se vuelven más hogareños, bajan su ritmo alocado de trabajo, les cambia la vida. Cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, tienes 6 meses de vida, ¿tú qué harías? No, pues hay que chambear, hay que ganar billete. ¿Para qué? Tú no tienes que llegar, tú y yo no tenemos por qué llegar a un grado de amenaza de esa naturaleza para pensar en las cosas que en la vida valen la pena. Si lo más importante es Dios y tu familia ante la inminencia de la muerte, pues vamos dándole importancia desde ahorita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuántos quieren cáncer para pretender esa elección? Por cierto, el cáncer, uno de los orígenes del cáncer es la falta de perdón. La falta de perdón. Estamos yendo a una comunidad, a una ciudad más pequeña que Huatusco. Y estamos yendo ahí porque hace poco más de un año una señora nos mandó llamar para que oráramos por su marido que tenía cáncer. Ya tenía meses de estar sufriendo con eso. Y yo no sé si en la primera vez o la segunda vez que fuimos, Dios lo sanó. Y a partir de que lo sanó, ahora estamos yendo a hablar de Cristo, ¿verdad? Porque Él es la solución a lo que tú necesitas. En Deuteronomio 31, 16 al 18, no sé si se puede ver, ¿sí se ve? Gracias. Chula mi mujer, ¿verdad? Y muy servicial. Deuteronomio, fíjate. ¿De dónde vienen los problemas que tienes? Digo, me dijeron que hablaba yo de la solución de conflictos. Dice Deuteronomio 31, 16. Y Dios le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, o sea, vas a morir y te vas a reunir con tus padres. Ese es uno de los temas fantásticos de la Biblia. La Biblia 64 veces yo he encontrado que dice, y murió fulano de tal, y fue reunido a sus padres. Y solamente 2 veces dice, y murió fulano de tal, y fue reunido a sus padres, pero no fue sepultado en el sepulcro de sus padres, sino en un lugar aparte. O sea, habla del encuentro almático, que no tiene que ver con el encuentro corporal. Entonces dice, y Dios le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y adorará a otros dioses ajenos, los dioses de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará a mí, y le quitará el valor a mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi enojo contra él en aquel día, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán muertos, o consumidos, o debilitados. Y vendrán sobre, a ver, ¿me ayudan a leerlo? ¿Cómo dice? Y vendrán sobre él. A ver, lo leemos. 1, 2, 3. Y vendrán sobre ellos. ¿Dónde estoy? Muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y cuando esos males vengan, los que son sabios pueden recapacitar y pensar, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto
al trabajo, al deporte, a la diversión, a muchas cosas, pero lejos de Él. Digo, todas las cosas tú puedes hacer muchas cosas, sí, pero hay cosas que deben tener el primer lugar. En la traducción en lenguaje actual dice: entonces yo me enojaré con ellos y los dejaré solos. En vez de cuidarlos, los dejaré solos y les enviaré muchos castigos y sufrimientos, y tendrán que admitir que yo los he abandonado. Entonces, si tú tienes conflictos, ahí te das cuenta que Dios no está ahí. Te quiero contar un pequeño testimonio. Yo vivía en Veracruz, yo era flaco, digo, sigo medio flaco, estoy medio panzón. Yo pesaba 63 kilos. Solamente una vez en mi vida había pesado 65 kilos cuando estudié en Japón. Que comía como degenerado, comía mucho, tenía 25 años. Pero aunque era flaco y daba lástima, aquí en Veracruz había mujeres que me coqueteaban. Y en realidad creo que era el diablo que me mandaba muchachas para que me coquetearan, aún mujeres casadas me coqueteaban. No fui tan, como era, aunque no creas, era yo tímido y no fui mujeriego. Pero es tan interesante, fíjate, voy a cumplir 39 años de cristiano. ¿Sabes cuántas mujeres, y esto que lo sepan las mujeres, ¿sabes cuántas mujeres me han coqueteado en 39 años? No llegan a 10. Segunda de Pedro 2:9, no sé quién maneja. Segunda de Pedro 2:9. No llegan a 10. Así que tú como mujer, ¿cómo puedes cuidar a tu marido? Conságrense a Dios, busquen a Dios. Porque sabes, para un hombre es una cosa terrible eso de estarse aguantando las ganas, ¿verdad? Porque es algo fisiológico. Entonces, fíjate cómo dice en 2 de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe Dios librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Un proverbio que no lo tengo en la memoria dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, no a su trabajo, no a que se esfuerzan mucho en el deporte, no. Cuando sus caminos son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y quiero además decir que una mujer ajena pues es un enemigo, ¿no? Que empobrece. Entonces, quiero compartir con ustedes que ¿por qué tenemos problemas en la familia? ¿O por qué tenemos problemas? Una razón de eso es porque nos hacemos falsas ilusiones. Cuando tú te ilusionas con algo o con alguien, estás camino a la desilusión. Cuando tú te ilusionas, por ejemplo, los jóvenes, porque veo que hay jóvenes, a mis hijos yo les dije: hijitos, si andan de novios, no tengo problema, es normal, o es más bien es frecuente, pero yo les recomiendo: guárdense para lo mejor de Dios para sus vidas. Guárdense para lo mejor de Dios para sus vidas. Y esa palabra hizo su efecto, porque mi hijo el mayor es el primero que anda de novio, tiene ya 31 años, creo que tiene como 2 años de novio con la novia, y es el primero que anda de novio. Los otros pues están guapillos, ¿verdad? Digo, están flaquitos, pero... y... wow, pues ahí están. Ahí estamos, flacos con ganas, ¿no? La niña sí está preciosa, tiene un cuerpazo. Pero solamente el mayor anda de novio. Ahora anda de novio, por cierto, una muchacha, sí, es muy bonita, muy bonita físicamente, pero tiene un corazón increíble.
Así que, bueno, ¿por qué lo mencionaba? Porque si tú andas de novio, estás comprándote problemas. Aquí está mi esposa, que no me dejará mentir. Yo tuve una novia, que es una psicóloga muy conocida aquí en Veracruz. Esa mujer, yo me casé a los 7 años después de que terminé con ella, pero me dio guerra en mi corazón como 12 años en mi matrimonio. Por un problema, se llama regresión, ¿verdad? Entonces, los noviazgos buenos y malos solamente te van a dejar vacíos, te van a dejar heridas. Y yo por eso a mis hijos, sabiendo eso, les decía: hijitos, guárdense, espérense a lo mejor de Dios para sus vidas. Y ahí van. Mi hija pues ha tenido muchos pretendientes, pues sí es bonita, pero ella tiene muy claro lo que quiere. Quiere terminar su carrera, servir a Dios y ya Dios le dará. Entonces, si tú te haces ilusiones con alguien, estás comprándote muchas desilusiones. Y todas las desilusiones provocan vacíos. Por ejemplo, yo me acuerdo de este señor Caletri, creo que le decían el bochaorejas, y él decía: yo fui pobre, y odié ser pobre. Entonces quise ser rico. Y tuvo una estrategia excelente para convertirse en secuestrador, porque estaba asociado con otros, uno secuestraba, otro, bueno, era una corporación, pues no daban con él por eso. Y este hombre llegó a tener 200 millones de pesos hace como 15 años o 20 años, no sé cuánto. Y seguía sintiéndose pobre, porque el dinero es una ilusión. El dinero nunca te va a llenar. Hace muchos años al hombre más rico del mundo en aquel entonces, allá en los 30s, a Howard Hughes, le dijeron: señor Hughes, así como aquí a Carlos Slim, acá rato quieren entrevistarlo, ¿verdad? Señor Hughes, ¿qué se necesita para ser feliz? El hombre más rico del mundo. Y él se puso a pensar y dijo: un poquito más. El hombre más rico del mundo no podía ser feliz. Él tenía la idea de que con un poco más de dinero podía ser feliz. Y sus últimos 5 años no se bañó, murió solitario en un penthouse, no se cortó las uñas, no se cortó el pelo, murió como un loco. El hombre más rico del mundo. Porque lo más importante para ti y para mí es invisible, y es Dios. Ahora, para los que ¿ustedes saben por qué Dios es invisible? Porque mira, todo lo que Dios creó, los soles, las pléyades, las galaxias, las billones y billones de astros y todo lo que vive en el universo, dice la Biblia que está en la palma de la mano de Dios. ¿De qué tamaño es Dios? Por eso dice Hechos, el libro de los Hechos: en Él vivimos y nos movemos y somos. Por eso Dios no puede decir: lo tengo colgado ahí, o lo que sea. Dios es invisible. Es como los microbios que tenemos en la nariz, que son millones, los microbios que tenemos en el estómago, en los ojos, en el pelo. Ellos no saben que viven en un cuerpo, porque son tan pequeñitos que no son conscientes de dónde viven, dónde se mueven y dónde son. Entonces, una importante razón por la cual estamos tristes en nuestras relaciones es que nos hemos ilusionado más con una persona o con una cosa que con Dios. Y la gente, somos especialistas en causar desilusión al otro. Es más, a veces cada semana alguien sufre la desilusión de estar en una relación que no le da todo lo que quería, ¿verdad? Entonces,
una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es buscar al invisible. Cuando yo te dije, mi matrimonio no es perfecto, pero tengo una buena vida porque Él es mi fuente. Dios satisface mi vida. Dios llena mi corazón. La Biblia dice en Colosenses que estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Si a ti te falta algo, búscalo en Él, ¿no? Búscalo en Él. O sea, emocionate con Dios. En Mateo 6:33, ¿qué dice? Mateo 6:33 dijo el Señor Jesús: busca primero el reino de Dios y obedece lo que Él dice, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Busca primero al invisible, que se llama Jesús, bueno, y es Dios, nuestro Dios, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero si tú buscas las cosas en lugar de a Dios, te vas a decepcionar. Si tú buscas primero las personas antes que a Dios, te van a defraudar. Entonces, lo primero es que busquemos a Dios. Busca al Señor. Por eso hay muchos, las desilusiones que nos da la gente, el matrimonio o los hijos, eso provoca que muchos sean alcohólicos, o sea, que sean drogadictos, alcohólicos, trabajólicos, divertiólicos, que andan buscando diversiones, pornografiólicos. Entonces tú necesitas a alguien real. El científico Blas Pascal decía: el hombre tiene un vacío en forma de Dios, y solo Dios lo llena. ¿Tú con qué lo quieres llenar? Porque, ¿sabes? La mujer perfecta no existe. El marido perfecto no existe. Los hijos perfectos no existen. Pero Dios a ti y a mí nos ha mandado a amar a los enemigos y amar al prójimo. Por eso el amor, que es invisible, es más importante que el trabajo. Yo no dije no trabajes, yo dije tienes que darle más valor a tu esposa. Vale más tu esposa que tus hijos. Eso es muy importante para las mujeres. La mujer con mucha frecuencia es compañera, es esposa, es amiga, es amante, hasta antes del primer hijo. Nace el primer hijo y entonces se vuelve más madre que esposa. Y en la mentalidad de muchas mujeres está la idea de: para mí es más importante mis hijos que mi marido. Ya desgració a los hijos, ya echó a perder a los hijos, porque lo más importante es el marido, no los hijos. Si cuidas al marido, ya estás cuidando a los hijos. Si descuidas al marido por los hijos, híjole, ¿cuántos papás están resentidos contra los niños porque le robaron el cariño de su esposa? Entonces, no hay padre perfecto, ni hermano perfecto, ni esposa perfecta. Pero Dios quiere que tú ames a personas reales, no ideales. Dios quiere que ames a personas reales, no ideales. Cuando salimos a la calle, a veces vemos monumentos que pasan por ahí, pero la mujer perfecta es una ilusión óptica. Una vez que la tratas, pues es igual, pues no es perfecta, ¿no? Resulta que le huelen los pies. Y qué feo, ¿no? En la zapatilla y todo. Entonces, porque sabes, el idealismo es una de las razones. El idealismo es la idea falsa de que la vida tiene que ser perfecta, que las cosas tienen que hacerse bien.
El idealismo produce infelicidad. Tú tienes que amar a tu marido, pues así con sus defectos, ¿verdad? Que si ronca, porque ahora yo ya ronco, ¿verdad? Antes no roncaba. Cuando me casé con mi esposa, yo estaba muy alineadito, era yo una monedita de oro, pero ahora ronco. Y pues sí, pobrecito. O sea, tienes que amar a tu esposa. Sí, ya se subió de peso, pero pues es tu esposa, ¿no? Es la parte tuya. Además, tú no eres perfecto y no. Pues Dios nos ama amar a las personas reales, no ideales. Quiero decirles algo. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Saben por qué se divorcia la gente? Porque no buscaron ayuda. En esta vida somos codependientes, ¿verdad?, de las destrezas, habilidades de otros. Nosotros conocemos psicólogos divorciados, son los encargados de ayudar a otros a solucionar problemas, pero como ellos no buscaron ayuda, se suicidaron. Entonces yo te quiero decir que Jaime y Salomé, ellos pueden ser unos excelentes oídos que te pueden guiar en las necesidades que tengas, de la que sea, de la índole que sea, porque Cristo es la respuesta. Busca ayuda. Pues tengo mucha bronca con mi marido o tengo problemas con un hijo, pues busca a los pastores. Es su trabajo, es parte de su trabajo. Pues para mí esa es una de las grandes razones por las que la gente vive decepcionada. No buscan ayuda. Tienes problemas en tu trabajo, pero no buscas ayuda. Te quejas con tu esposa o te quejas con tu esposo de los problemas que tienes en tu trabajo, pero tienes que buscar al invisible. Porque lo más importante en la vida es invisible. Acuérdate que leímos, no me han venido todos estos problemas porque Dios no está conmigo. Hay problemas que los hijos de Dios no sufrimos. Otra de las razones por las que la gente se divorcia es porque están 95% de acuerdo en todo, pero el 5% en lo que no están de acuerdo, son los divorcios. Y no fue falta de amor, fue falta de acuerdo. Entonces, ¿y sabes por qué fue falta de acuerdo? Porque lo segundo que yo te quiero compartir, tenemos problemas por inmadurez emocional. Por inmadurez. Los problemas cuando una persona se casa, luego en los primeros años, en los años de ajuste, empiezan a haber problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienen los recién casados? Y aún ya grandes, ¿no? Son en las áreas donde no hemos madurado, donde necesitamos crecer en esas áreas. Y por cierto, les quiero dar un libro que cuando mi hijo el segundo estuvo en Europa, lo leyó 2 veces, le cambió la vida. Se llama Cambios que Sanan. El libro Cambios que Sanan hace eso, provoca cambios que sanan. Mi hijo tenía 18 años, era muy tímido, demasiado introvertido. Nunca en su vida ni siquiera se trepó a un autobús en Huatusco, ¿verdad?, para ir del centro a su escuela o al revés. Nunca. Y su inclusive él subió, dice, el primer viaje de mi vida solo, allá en un tren en Europa, ¿no? Ahí se tomó la foto, era su primer viaje. ¿Y a dónde, no? Y aquí ni siquiera aquí habían dado eso. Entonces, en las áreas donde tú tienes problemas, y con que tienes problemas, lo primero que tenemos que revisar es ¿qué me falta a mí? No que me falta al otro, sino ¿qué me falta a mí? Que tengo problemas con esa otra persona. Porque y quiero adelantarme a decir algo, los problemas nos ayudan a crecer. Los problemas, es normal que tengas problemas, porque Dios permite los problemas para que superes áreas
de tu vida, para que crezcamos en áreas que Dios quiere que crezcamos, para que desarrollemos nuevas habilidades, en este caso tolerancia, humildad, paciencia. O sea, tú necesitas crecer, porque además quiero decirte algo, Dios nos trajo al mundo con un propósito, y en ese propósito Dios nos va llevando por senderos de capacitación. La Biblia dice en Romanos 8:29 me parece: mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mas a los que aman a Dios, las cosas malas que les suceden, las cosas buenas que les suceden, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por Dios, viniste al mundo con un propósito. No evite los problemas, porque los problemas son parte del proyecto que Dios tiene para tu vida. Si tú evitas el conflicto y evitas el conflicto, no vas a crecer en un área donde Dios quiere que crezcas. Y por cierto, quiero decirles algo. Hace muchos años me estaba yo bañando, me había tocado baño ese día, y Dios me explicó un versículo, 2 de Corintios 8:9 me parece que es, 2 de Corintios 8:9. Y Dios ahí me enseñó uno de los grandes secretos, que cómo ha cambiado mi vida, cómo cambió mi vida a partir de esa revelación. Fíjate cómo dice 2 de Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo inmensamente rico. Y esto es lo que Dios me explicó: para que vosotros, en el ejemplo de su pobreza, de su humillación, fueseis enriquecidos. Para que, dice, ya conocéis la gracia, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre. Él es, no podemos hablar de si es rico, porque Él es el dueño del universo, si será rico. Él es inmensamente rico, pero se hizo pobre para que nosotros, en el ejemplo de su pobreza, de su humillación, fuésemos enriquecidos. Entonces, cuando tú tienes problemas, ¿qué tienes que hacer? Bajarte. Mira, yo fui muy tímido, no tienes idea de lo tímido que fui, lo insegurísimo que yo fui muy inseguro. Bueno, te voy a decir en un ejemplo. Cuando yo tenía 15 años, yo salía a la calle. Si a media cuadra, en la otra acera, yo veía una muchacha bonita, me ponía rojo de vergüenza. Imagínate nada más la inseguridad. Yo me acuerdo, hace años estaba yo en misa con mi papá, y allá adelante estaban unas primas muy bonitas que habían venido de México, y yo estaba en misa con mi papá y me ponía rojo, ¿no? Y mi papá se dio cuenta y me dijo: hijo, tienes que ser más sociable, porque te veo muy conejo, que te quieres esconder de la gente, necesitas socializar. Y yo fui muy tímido. Ay, ¿qué estaba diciendo? Entonces, pero tenemos a veces problemas porque tú quieres que los demás se ajusten a ti, y cuando lo que tú tienes que hacer es bajarte. Muchas veces, si te bajas tantito, todo está bien. Que les quería decir que toda mi vida fui líder, o he sido líder, desde la prepa. ¿Y cómo me di cuenta que era un líder? Porque yo me iba, por la misma timidez y inseguridad, tenía 2 horas de espacio, ¿verdad?, en la prepa, y entonces me iba fuera de la ciudad. Huatusco es un ranchito, pues me iba caminando fuera de la ciudad a comer naranjas allá afuera, o me iba al otro lado a comer cañas, y había gente que me seguía, ¿no? Compañeros que me seguían, y desde ahí. Y entonces yo he tenido muchos enemigos. Hay gente que no le caigo bien, y está bien. Pero ¿sabes qué he dicho? Esto lo hacía Pablo. Es una cosa rara, yo creo que había que hacerlo motivo de un tema.
Algunas veces, por ejemplo, yo tengo en memoria presente que iba yo a Córdoba a una reunión de líderes y pues a mí me tenían en buena estima, pero iba yo con gente que no me quería. ¿Sabes cuál era mi oración? Señor, humíllame delante de mis enemigos. Humíllame delante de mis enemigos. Mis enemigos quieren humillarme, pero mejor me humillo delante de ti y humíllame delante de mis enemigos. Ahí se acabó el problema. Y a veces tú y yo, para resolver un conflicto que tenemos, lo que tienes que hacer es bajarte. Señor, humíllame delante de mi esposo, humíllame delante de mi esposa, humíllame para poder entender qué me quieres enseñar en esta área de conflicto que yo tengo. Porque normalmente es me hace, le hago, me dice, le digo, y no hay la humildad. Piedra con collón. Entonces, con este ejemplo de 2 Corintios 8:9, yo aprendí algo. Todos los que viven, aún los paralíticos, tullidos, todos pueden lograr el éxito en la vida. Y el éxito no está hacia arriba, sino hacia abajo. El éxito no está en que tú tengas más dinero que el vecino, sino que seas más sencillo, más humilde y que aprendas a vivir de manera más sencilla y que con eso estés contento, no conforme, contento. La Biblia dice que teniendo comida, ropa y comida, estemos contentos con eso, no conformes. Dios es muy ambicioso y quiere lo mejor para sus hijos. Así como tú quieres lo mejor para tus hijos, Dios quiere lo mejor para tu vida. Sí, pero contento. Si no puedes vivir contento, te lo voy a decir en un ejemplo. Cuando mi hijo Luis, el segundo, estaba en Europa, la verdad, hijo, fue un milagro que se pudiera ir. Fue un Dios, porque yo vivo al día, hermanos, de verdad, vivo al día. Ahí pueden ver mi carro a la vuelta, es un hermoso carro, me lleva y me trae. Me acaba de llevar a Zacatecas, a Durango, a Sinaloa, a la tierra de mi esposa. Tuvimos un lindo tiempo en diciembre, pero es un carro viejito. Y ahorita, por cierto, tengo problemas creo que con el radiador, porque se me ha venido acabando el agua. ¿Qué quería decir? Y cuando mi hijo estaba en Europa, un día me dice: papi, en la escuela donde voy están organizando un viaje. Él vivía en Bélgica. Dice: están organizando un viaje para Italia. ¿Me apoyas, papi? Tengo muchas ganas de ir con ellos. Cuando mi hijo el mayor se fue, yo le pude enviar 45,000 pesos. Y eso, estoy abreviando cosas porque Dios les anticipó su vida. Con años de anticipación les dijo que iban a estudiar en las mejores universidades y en el extranjero. A mi hijo mayor le envié 45,000, pero con mi hijo del segundo, solamente en un año le pude enviar 3,000 pesos. Yo compraba tortillas de 7 pesos el kilo, costaba creo que 10 pesos el kilo, pero yo compraba frías para estar ahorrando. Y mi hijo me pide que le pague un viaje a Italia. Entonces le dije: hijito, dime una cosa, ¿cuántos de tus conocidos ricos, digo, nosotros no somos ricos, cuántos de tus conocidos ricos o gente que tú sabes que tiene mucho dinero, cuántos de ellos, de tus amigos, están teniendo la experiencia que tú estás viviendo? Digo: no, pues nadie, papi. Entonces tú eres más rico que ellos, porque nadie está viviendo la experiencia fabulosa que tú tienes. Entonces, hijo, disfruta lo que tienes y no te preocupes por lo que no tienes. Es la primera de muchas. No te preocupes. Y saben, al final le regalaron un viaje a Italia. Y no solamente eso, en el Vaticano entraron a un lugar en el Vaticano a donde nadie tiene
es eso? O sea, y por cierto, cuando regresó, creo que ese fue el viaje que regresa a su casa, y le dicen: Luis, acaban de comprarte boleto de avión, hotel, tienes todo pagado para que mañana te vayas a París, a Disneylandia, a un chamaco de 18 años. Y él dijo: ¿qué quiero? Pues nada más se cambió maletas y vámonos. Dios es bueno cuando vives agradecido con lo que tienes. Dios es bueno cuando vives agradecido con lo que tienes, no con lo que no tienes. Porque lo mucho se vuelve poco con solo desear un poco más. Ay, para frijoles, pues es lo que yo desayuno y ceno. ¿No los quieres? Pues vénganos tu reino. Pues sí, o sea, si vives agradecido, la vida es más sencilla. Si dices: Señor, mi mujer está gordita, preciosa, pero gracias que me diste una esposa, porque ella es la mujer de mi pacto, con ella me vas a llevar lejos. O mi hijo, pues está, no sé, no es muy inteligente, pero es mi hijo, gracias Padre por mi hijo. Yo no sé qué tienes que dar, de qué tienes que estar agradecido, pero hay muchas razones para estar agradecido. Cuando uno agradece, se bajan los nervios, la ansiedad, la exigencia. Y bueno, tengo que apurarme porque ustedes, ¿cómo andan de la inteligencia? Porque sabían que la inteligencia la tenemos aquí. Porque si tú te cansas de la inteligencia, entonces ya no pones atención. Ya no le pones atención. Entonces nuestro crecimiento, que sea para abajo, bájate. A ver, Juan 3:30. Juan 3:30. Dice, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que de todos los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero fíjate la característica. Juan decía: es necesario que Jesucristo crezca y que yo desaparezca. Toda mi vida he sido líder, pero sabes, ahora yo estoy enfocado en levantar a otros líderes. Como fui muy acomplejado y muy lastimado, yo siempre quería ser el muñeco del pastel. Ahí no hay nada, pero hay mucho cuando tú y yo hacemos lo que Jesús hizo. Ustedes me llamáis Señor, el Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Deben hacer el trabajo más sencillo. Bájate. Finalmente, pues, no te vas a quedar. En el versículo 24, ahí 12-24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no se humilla y cae en tierra, queda solo. Y si no cae en tierra y muere, queda solo. Juan 12:24. Pero si muere, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere a su egoísmo, a su soberbia, a sus falsas ambiciones, si muere, lleva mucho fruto. Por eso te digo, todos podemos llegar a ser felices. El secreto es: bájate y ayuda a otros a subir. Ayuda a otros a subir. Que en tu casa no haya una competencia para ver quién manda y quién gana, sino bajémonos, ¿no? Porque, bueno. Además, quiero decirle algo a los jóvenes. Una de las cosas que yo le dije a mis hijos cuando eran chiquitos, yo les decía: miren, hijos, y esto va para todos, aunque seamos demás. Si ustedes me piden algo a mí que yo no quiero darles o no puedo darles, es muy sencillo. Yo no soy su proveedor. Dios es nuestro proveedor. Pídanselo a Dios. Pídanle, ponme por favor Juan 3:27. O sea, yo no soy su proveedor. O sea, pídanle a Dios, y si Dios me da, les doy. Y si Dios quiere, tenemos. Fíjate cómo dice aquí, en Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada
si no le es dado del cielo? Entonces hemos aprendido, mira, la ventaja de ser, bueno, de no ser rico, porque la verdad es que pobres no somos, o sea, comemos bien, dormimos bien, o sea, y eso es una ventaja. Pobrecitos los que están en Ucrania, ¿verdad? Ahorita que sin casa, sin luz y calefacción, que esos sí están pobres. El que yo no tenga un matrimonio perfecto no me impide que yo esté pleno, porque yo dependo de Dios. Yo todos los días busco a Dios y soy intercesor, entonces yo me la paso todo el día, digo, no hincado todo el día, sino todo el tiempo estoy orando, y en Cristo estoy completo. Sí, pataleado, no te creas que, pues sí, nos hemos agarrado con mi mujer y digo, oye, esta no, o coma algo, ¿no? Pero sabes, el hombre no puede recibir nada a nadie y a ninguno si no le es concedido del cielo. Si tú vives con esta idea de que no se te puede dar algo si no te es dado del cielo, entonces es muy sencillo. Tú te ocupas de buscar al invisible para que te conceda lo que quieres, o por lo menos satisfaga aquella área en la que tú tienes un conflicto. ¿Me explico? Porque la verdad, en Cristo estamos completos, amados. Es increíble, otra vez te lo digo, es increíble que un joven de 30 años, maniático sexual, dejó las mujeres, cero, nunca he tocado a ninguna otra mujer. Cuando Cristo vino a mi vida, eso es increíble. Además, yo tenía una codependencia sexual. Yo le decía a mi mujer, a veces me daban ganas de secuestrar a una muchacha, no maltratarla, no lastimarla, no violarla, pero suplicarle que por favor, me quitara el fuego que me quemaba. Y cuando Cristo vino a mi vida, adquirí dominio propio. Algunos aquí necesitamos dominio propio, crecer en esa. Y bueno, ya no sé ni en qué horas empecé. Entonces, si te falta más intimidad, a lo mejor lo que te hace falta es buscar lo más importante en la vida, que es Dios. Si tú como mujer necesitas más dinero, a lo mejor lo que necesitas es buscar más a Dios para que Él llene tu vida. Y quiero decir algo para los casados: el matrimonio es un proyecto de largo tiempo, no son ni 5 años, ni 10 años, ni 15 años, ni 20 años. 20 años tengo que estarte aguantando eso y un poquito más. O sea, encontrarse, morirse, renunciar a nuestros legítimos derechos es un proyecto de largo tiempo. Si tú dices, vamos a casarnos, y si en los 5 años que no nos llevamos bien, nos divorciamos, ¿te vas a divorciar? Porque la Biblia dice que con larga paciencia se aplaca el príncipe. Con larga paciencia se aplaca. Necesitamos mucho tiempo para aprender a morir a nuestro egoísmo, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos, etc. Y por último, entonces, mira, dijimos, tienes problemas porque Dios no está contigo, o no está completamente contigo. Tienes problemas porque vives de ilusiones. Tienes problemas en áreas donde no has madurado. Y quiero compartir también esto. Tienes problemas porque Dios te está buscando. Es muy simple. Tienes problemas porque Dios te está buscando. Oseas 5:15. Gracias. Si tienes problemas, si tienes conflictos, eso es evidente que necesitas buscar más lo invisible, al invisible, que te levantas y levantas tus ojos al invisible. Así la Biblia le dice con I mayúscula. Y Dios es invisible, Jesucristo es invisible, fue visible, pero ahora es invisible. Entonces, dice, a ver, ya lo tienes. A ver, lo leemos juntos, como dice.
Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahora yo te pregunto, ¿tienes que llegar a la angustia para buscarlo? ¿Qué necesidad? Dice Dios, andaré y volveré a mi lugar. Los voy a dejar solitos. ¿No me buscan? ¿Cuál es el pecado favorito ahora? Bueno, siempre, pero ahora hay un pecado que se comete mucho en las iglesias cristianas. Allá afuera ni se diga, pero también aquí. ¿Sabes cuál es el pecado? El pecado de la indiferencia. Creemos en Dios, pero no le tomamos en cuenta. Decimos, somos cristianos, pero no oramos. Somos cristianos, pero no leemos la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no estás buscando a Jesucristo, que es la palabra. Él es el verbo de Dios. Entonces, si no buscas a Dios, allá afuera te van a decir qué hacer, cómo hacerlo, pero nunca encontrarás el propósito de Dios para tu vida. Y eso te va a tener una felicidad tremenda. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y el pecado de la indiferencia es algo que tú tienes que reconocer y decir, Señor, perdóname por pasar 5 horas diarias en el celular, pero no tengo 15 minutos para ti. Pecado de indiferencia. Perdóname, Señor, que mi vida cristiana consiste en solo ir los domingos a la iglesia. Pecado de indiferencia. Mujeres, ustedes se hubieran casado con su marido si el marido les dijera, vas a ser mía, vas a ser mi esposa, te voy a amar, pero te voy a ver una vez a la semana. ¿Cómo? Voy a vivir aquí juntito, pero a ti te voy a venir a ver 2 horas a la semana y me vas a tener todito. Sácate a bañar. Y así le hacemos a Dios cada semana. Pecado de indiferencia. Dios te está buscando y por eso hay problemas. Fíjate, Lamentaciones 3:37 al 39 o hasta 41. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se queja? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te quejas? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Cuando la presencia de Dios no está, entonces hay un montón de problemas. Automáticamente brotan los problemas. Escudriñemos nuestros caminos, piensa bien en tus caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y entonces se empezará a cumplir lo que Jesucristo dijo: el ladrón no ha venido sino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida, Juan 10:10, y para que la tengas en abundancia. Abundancia. Jesucristo dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes reconocen el pecado de indiferencia? Que crees en Dios, pero no oras suficiente. No lees la Biblia adecuadamente. ¿Cuántos reconocen que Dios nos está buscando a través de los problemas? Y este es el momento para decirle: Señor, perdóname. Ahora me doy cuenta que mis problemas son porque no te busco. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Así. Gracias. Mira, bueno, te quiero enseñar algo. Con mucha frecuencia,
y perdón por el triangulito que me costó trabajo hacerlo, no soy arquitecto. Con mucha frecuencia, esta es nuestra prioridad. Cuando tenemos más importante el trabajo que tu propia vida, el trabajo es más importante que tu vida, el trabajo es más importante que Dios, el trabajo es más importante que tu prójimo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tienes un montón de problemas. Esa es la razón de tus problemas. Si trabajas porque quieres comprarte un perro de pedigrí, ¿no? Quieres comprarte un carro nuevo, etc. Pero si Dios está lejos, pues estás lejos de la felicidad, estás lejos de la paz, estás lejos de la realización, ¿no? Entonces, el dinero mueve al mundo, que no te mueva a ti. Por favor, el dinero mueve el mundo, que no te mueva a ti. Porque la Biblia dice que muchos males vas a encontrar. Además, quiero decirles algo. ¿Cuál es el tema más grande de la Biblia? El tema más grande de la Biblia es el dinero. Por eso los países más ricos del mundo son los países que abrazaron el Evangelio. Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos. Y en cambio toda Latinoamérica pobre, toda Europa del Este pobre, ¿verdad? Porque Dios no tiene el primer lugar. Entonces, cambiemos nuestra vida. Si pones a Dios en primer lugar y tú tienes un lugar importante, tu familia tendrá un lugar importante entonces, ¿verdad? Tus hijos, tu esposa, claro, primero tu cónyuge y luego tus hijos. Y luego todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Sí se entiende? Gloria a Dios. Voltealo para ver si lo tienes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y puedes reconocer que la razón de tus conflictos es lo que hemos dicho. Dios está